Bueno, después tenemos tiempo para esto. Soy Nicolás Casas, guionista licenciado. Soy un apasionado por la búsqueda de esas historias que te cambian y en mi búsqueda de eso decidí compartirlo con el mundo. Soy Marco Bandini, director de cine. Se dice que la realidad es capaz de superar a cualquier guión de estudio millonario, pero hay historias que logran la frontera entre lo que pasó y lo que imaginamos desaparezca. Hoy les presento Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Un hombre, una balsa y 10 días a la deriva en el Caribe bajo un sol que no perdona. Lo que nació como una crónica periodística prohibida terminó siendo una de las piezas visuales más crudas y perfectas de la literatura. Mi objetivo es mostrarles por qué esta historia no solo se lee, se proyecta. Y recuerden, al final de todo, solo seremos historia como los otros fueron para nosotros. El título del libro no es solo Relato de un náufrago. El título es Relato de un náufrago que estuvo 10 días a la deriva en una balsa sin comer ni beber, que fue proclamado héroe de la patria, pisado por las reinas de la belleza y hecho rico por la publicidad, y luego aborrecido por el gobierno y olvidado para siempre. Esa es la obra. La historia fue publicada por primera vez como un reportaje en el diario El Espectador de Bogotá, en 1955. Pero la novela fue editada por primera vez en 1970. Es un libro corto que cuenta con tan solo 156 páginas y ocurrió en plena dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, lo cual explica el suceso más adelante. Además, el autor recibió un premio Nobel de Literatura del año 1982 por su gran trayectoria. El Nobel también tuvo un trasfondo político. En esa época, Latinoamérica sufría muchas dictaduras, desigualdades y pobreza. Las obras de García Márquez representaban esa realidad de forma simbólica y universal. Su importancia a nivel mundial es que gracias a este premio Nobel y su extensa trayectoria, abrió las puertas a los escritores latinoamericanos en todo el mundo. Sus obras consolidaron el boom latinoamericano y ayudaron a que la literatura de la región dejara de ser para unos pocos para convertirse en influyente a nivel global. En Mobile, Alabama, la vida era segura, pero el Caldas estaba listo para zarpar cargando de contrabando, neveras, estufas, radios. Demasiado peso para un destructor. Vi la película El motín del Caine y me dio miedo el mar. No era un presentimiento, era una certeza. A las 11:50 de la mañana, el mundo se dio vuelta. El barco se la dio y la carga nos arrastró al vacío. Escuché a mis amigos gritar, «¡Velasco, por aquí!», pero el mar es sordo.
Vi a Castillo, a Caravaggio, y luego no vi a nadie más. Me quedé solo con el horizonte. Diez días sin comer ni beber. Los tiburones venían a las 5, puntuales, esperando a que me rindiera. La soledad de la noche es peor que el hambre. Te hace hablar con los muertos. Cuando pisé tierra, me llamaron héroe. Me pagaron por mi historia. Pero mi único triunfo fue no morir para que otros hicieran negocio con mi suerte. Me encontré con un hombre entre las palmeras que me auxilió y pude ser hospitalizado. Para entender este libro hay que entender su género. Es una crónica periodística con alma de novela. Velasco sintió que le robaban su vivencia y reclamó el crédito. Gabo defendió que, aunque los hechos eran del marinero, la creación artística y narrativa de la obra le pertenecía a él. La pelea destruyó su amistad y planteó un dilema entero. ¿La historia es de quien la vive o de quien la escribe? Además, la obra desató un escándalo político al revelar que el naufragio fue causado por exceso de contrabando y no por el clima. El argumento es simple. El 28 de febrero de 1955, 8 tripulantes caen al mar y solamente uno sobrevive. El protagonista es Luis Alejandro Velasco, originario de Cartagena, Colombia. No es un héroe de película, es un hombre común que quiere volver a ver a su novia Mary Adres. También conocemos a otras personas como Luis Rengifo, un marino ejemplar que no tuvo la misma suerte. Por eso, al final del libro, habló de cómo él no se siente un héroe, sino que tuvo más suerte que los otros tripulantes. Lo que hace que esta obra trascienda es su brillante ambigüedad genérica. No es un simple reportaje, sino un ejercicio de transducción, la transformación de una crónica en alta literatura. García Márquez utiliza el tiempo como herramienta plástica, mediante la analepsis, que es el flashback típico de las películas, o la mirada al pasado, y la prolepsis, que es una mirada al futuro. Rompe la linealidad de la prensa para darle profundidad dramática a la novela, y ya no solo importa qué pasó, sino cómo el recuerdo y la muerte torturan al náufrago. Pero debajo de la poesía hay un conflicto entre verdad y poder. La historia es un acto de denuncia política. Mientras la dictadura vendía una tormenta heroica, Velasco, a través de Gabo, revelaba la verdad incómoda, el contrabando. El naufragio fue por corrupción y negligencia. Fíjense en el lenguaje. Describe el cielo o el brillo de una estrella con una atmósfera cargada de adjetivos y figuras retóricas. La narrativa eleva la experiencia individual a una dimensión universal, el miedo frente al vacío. Como señaló Vargas Llosa, el éxito radica en dosificar suspenso y objetividad. Es la crónica de una supervivencia física, pero también la de una verdad que se niega a hundirse. Esto nos lleva a la desmitificación del héroe. Márquez no nos presenta un semidios, sino un hombre hambriento cuya valentía reside en su terca resistencia para contar una verdad que nadie quería escuchar. Mi opinión es que es algo muy chocante y especial. La inverosimilitud de los hechos, pese a ser reales, fue un contraste que me generó sensaciones nuevas, como el miedo a pasar por esto. Porque esto, de hecho, pasó. Como guionista, destaco la maravilla en la redacción de este libro para mantener un ritmo tan dinámico con una historia verdadera. Creo que es una historia digna de ser escuchada por todos. El único problema que noto es que se vuelve repetitivo este ciclo de búsqueda de comida y alucinaciones. Pero es consecuencia del mismo origen del relato. Sinceramente, es un libro crudo, momentos lentos,
pero así es estar perdido en el mar, una espera interminable. Como director, imagino cómo se vería en pantalla grande, el mar calmo, restos de barco, personas muertas flotando y un solo sobreviviente en silencio. Es una imagen potente. Estar solo ahí te lleva a hablar con gente que no existe. El mar profundo nos da muchísimas opciones para mostrar lo pequeño que es el ser humano. Lo recomiendo por completo. Es fácil de leer y te enseña cosas como que las gaviotas son una esperanza de vida y de tierra firme. Te deja pensando mucho tiempo. Mi heroísmo consistió en no dejarme morir. Nunca creí que un hombre se convirtiera en un héroe por estar 10 días en una balsa, soportando el hambre y la sed. Yo no podía hacer otra cosa. Si la balsa hubiera sido una balsa dotada con agua, galletas empacadas a presión, brújula e instrumento de pesca, seguramente estaría tan vivo como lo estoy ahora. Pero habría una diferencia. No habría sido tratado como un héroe. De manera que el heroísmo, en mi caso, consiste exclusivamente en no haberme dejado morir de hambre y de sed durante 10 días. Yo no hice ningún esfuerzo por ser héroe. Todos mis esfuerzos fueron por salvarme. Pero como la salvación vino envuelta en una aureola premiada con el título de héroe como un bombón con sorpresa, no me queda otro recurso que soportar la salvación como había venido, con heroísmo y todo. Se me pregunta cómo se siente un héroe. Nunca sé qué responder. Por mi parte, yo me siento lo mismo que antes. No he cambiado ni por dentro ni por fuera. Las quemaduras del sol han dejado de dolerme. La herida de la rodilla se ha cicatrizado. Soy otra vez Luis Alejandro Velasco. Y con eso me basta. Como vimos hoy, esta obra es un recordatorio de que cada lector es un director de cine. Gabo nos da los elementos, nosotros proyectamos la angustia, y aunque pasen 70 años, la soledad de Velasco sigue igual de tangible. Lean el libro. Al final, la visión cambia según los ojos que la miran, y estamos ansiosos por saber qué verán ustedes. Al final, Relato de un náufrago nos enseña que las historias poderosas no necesitan efectos especiales, sino la honestidad brutal de quien sobrevivió para contarlas. Lo que empezó como notas en un diario terminó siendo el testimonio que la verdad tiene un peso que ninguna corriente puede hundir. Queremos invitarlos a que no se queden solo con nuestra versión. Vayan al libro, lean a Velasco como el hombre común que fue, cuya única ambición fue simplemente no dejarse morir.